mil gracias a todas las organizaciones que nos han apoyado para realizar este primer evento del año, al Instituto Max Planck de Derecho Internacional Comparado en Heidelberg. Muchísimas gracias también a la Redesca, que siempre se ha vinculado a estos eventos. Muchísimas gracias a la Fundación Heinrich Böll y también muchísimas gracias a la RISED, a la Red Internacional sobre Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos. En el día de hoy vamos a tener el coloquio iberoamericano número 233, el gran esfuerzo que hay que decir y que felicitar sobre todo a nuestra querida Mariela Morales, que ha impulsado siempre todo este tipo de coloquios. El coloquio del día de hoy es hacia un ius comune ambiental en América Latina, donde vamos a discutir y a presentar 4 obras muy apropiadas, muy precisas, muy pertinentes para todos estos temas que venimos trabajando. La primera es Sector Eléctrico Paraguayo, del doctor Freddy Guenes. Para dar inicio a nuestro panel número 1, titulado Energía, Medio Ambiente y Derechos Humanos, le doy el uso de la palabra a nuestro querido amigo, el doctor Freddy Guenes. Freddy, tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Javier. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos los amigos y colegas que integran esta red y también, por supuesto, el coloquio iberoamericano. Realmente es para mí un gran honor el estar aquí hoy compartiendo con todos ustedes, reencontrándonos un poco en el afán de alimentar esto que nos une, que consiste en las investigaciones y en todo el quehacer académico. Bueno, al Instituto Max Planck, donde, bueno, no solamente está organizando esta actividad, sino que me está dando la oportunidad de hacer una estancia de investigación postdoctoral, donde actualmente me encuentro, a la Fundación Heinrich Böll, que siempre está acompañándonos, acompaña todas las publicaciones de la RISED, a la Redesca y, por supuesto, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, un saludo y un agradecimiento muy especial para Henry Jiménez y para Mariela Morales, quienes sin duda son los grandes aglutinadores de toda esta comunidad iberoamericana, sobre todo en esta parte del mundo. Bien, yo preparé una pequeña diapositiva más que nada para ordenar mis ideas, así es que voy a compartir. Genial. Bueno, es un libro de reciente publicación en enero, los primeros días de este año, y es el resultado de mi tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza, por supuesto ya con algunos cambios, con algunos ajustes, y lleva por... Bueno, lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy se resume a estos 5 puntos. Un poco comentarles las motivaciones para la elección del tema, las diferencias entre la tesis doctoral y el libro como tal, las partes del libro, un concepto que trabajé bastante dentro del material, que consiste un poco en lo que los españoles, en lo que la doctrina española denomina la medioambientalización del derecho energético, y las principales conclusiones de la obra. ¿Cuáles fueron mis motivaciones para escribir? En primer lugar, la falta de un estudio sistemático desde el punto de vista jurídico, sobre todo desde la perspectiva del derecho público, administrativo, derecho internacional. En Paraguay, bueno, los que conocen mi país saben que no somos muy adeptos, o por lo menos el proceso de empezar a generar bibliografía jurídica es algo muy reciente, entonces era un tema respecto a... En segundo lugar, una coyuntura en la cual el país está viviendo, porque nosotros tenemos la particularidad de ser un país con excedente de energía eléctrica, en particular la energía hidroeléctrica. Tenemos una potencia instalada muy superior a nuestra capacidad real de consumo, entonces esto hace que nosotros hoy por hoy exportemos o estemos cediendo parte de la energía eléctrica. Sin embargo, ese superávit es algo que tiene fecha de vencimiento ya en los próximos
entre 8 a 13 años, según las estimaciones oficiales, ya el país va a estar terminando de usar ese excedente y bueno, este es el momento para pensar en nuevas fuentes de generación de energía eléctrica y por supuesto tenemos que hablar siempre de fuentes de energías renovables. Por otro lado, la revisión del anexo C del Tratado de Itiipú. El Tratado de Itiipú viene a ser el que regula el funcionamiento de esta gran represa, de esta gran hidroeléctrica binacional, cuya propiedad comparten Brasil y Paraguay. Y bueno, 50 años después de la firma del tratado, conforme a la propia previsión de este documento, bueno, corresponde hacer una revisión a los efectos de ver cuál sería el nuevo costo de la energía eléctrica para ambos países. En tercer lugar, un poco la importancia del sector eléctrico en Paraguay en términos económicos. Todo lo que implica el ingreso generado por las dos grandes binacionales que tiene Paraguay, que es Itaipú con Brasil y Yacyretá con Argentina, representa alrededor del 8% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, con ese número fácilmente nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene en términos económicos. Y por último, el fomento, un poco el momento histórico en el que estamos viviendo de la 10 años más o menos de ese excedente del que no sea la... Bien, ¿cuáles son las diferencias entre la tesis doctoral y el libro? Bueno, en primer lugar, el trabajo representó una actualización de años de tesis de la Universidad de Zaragoza en el año 2017, a fines del año 2017. Entonces, bueno, eso implicó realizar actualizaciones, como también el hecho de tocar ciertos temas que inicialmente no estaban previstos, como lo relacionado a la manera en la cual el Estado paraguayo gestionó el conflicto que se dio con la pandemia, la manera como el consumo domiciliario se triplicó con todo lo relacionado al home office y los procesos de confinamiento y otros temas que se fueron agregando. En segundo lugar, la diferencia consiste en el público al cual está dirigido. Una tesis doctoral tiene un lenguaje mucho más académico, tiene una estructura diferente, tiene un enfoque distinto, mientras que desde el momento que se presenta como un libro, bueno, y teniendo en cuenta que está dirigido al público en general, de alguna manera se trata de suavizar un poco esas estructuras tan rígidas que nos exige la ciencia. Y por último, y este es un fenómeno sumamente interesante, el nivel de retorno. Yo estoy francamente sorprendido en la manera como ingenieros, como físicos, como técnicos del sector eléctrico están entrando en contacto conmigo. Se trata de un trabajo meramente académico. Entonces, ese contacto con la realidad creo que resulta algo sumamente útil porque finalmente todos los trabajos que hacemos llegan, digamos, que a su cenit cuando conseguimos que incidan en políticas públicas y también en las discusiones que se dan dentro de la sociedad. Bien, el libro tiene cinco grandes partes. Comienzo hablando de toda la evolución histórica del régimen jurídico del sector eléctrico en Paraguay. Aquí hago una narrativa de cómo desembarca la energía en nuestro país, en este caso en Paraguay. Estamos hablando de unos años después de que esto irrumpe a nivel mundial, que fue del siglo. Implicaría, por supuesto, toda una revolución de cómo vamos a regular un tema tan nuevo y tan distinto a lo que teníamos conocido hasta ese momento. Entonces, en la parte de la evolución histórica, dividido en 4 grandes partes, dependiendo, teniendo como elemento diferenciador la manera o el rol que desempeñaba el Estado en cada uno de esos momentos.
El capítulo segundo es un análisis de todo el entramado institucional del sector eléctrico paraguayo con las distintas competencias, todos los desafíos que implica tener una institucionalidad tan atomizada, tan esparcida, y cómo en la práctica, bueno, se fueron buscando las formas de salvar esa falta de unidad y de coherencia institucional. En el tercer capítulo, bueno, realizo un estudio monográfico de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, que es una empresa estatal, y bueno, yo considero que es una empresa pública, sui generis, ya que no solamente ejerce actividades propias de una empresa, sino tiene competencias también de un organismo prácticamente regulador y sancionador del sector. Entonces, la ANDE ocupa un papel muy importante, muy determinante dentro del libro. Y por último, todo lo relacionado a la normativa o la regulación de las fases típicas de la provisión de la energía eléctrica, que son la generación, el transporte, la distribución y la comercialización. Les adelantaba que un concepto con el que trabajé mucho y me parece sumamente interesante es el de la medioambientalización del derecho energético, de las normas reguladoras del sector energético en general. Es realmente indisoluble hablar de estos tres conceptos, del desarrollo económico, del bienestar social y de la integridad ambiental. Y por supuesto que conseguir ese equilibrio es un trabajo sumamente difícil. Incluso algunos autores hablan de un trilema por las aparentes contradicciones que se dan, sobre todo entre lo que sería el desarrollo económico generado justamente a partir de la utilización de la energía con lo que sería la integridad ambiental. Por supuesto, esta medioambientalización del derecho energético redobla su importancia en todos los países a partir del Acuerdo de París del año 2015. Nosotros sabemos que está ampliamente reconocido el hecho de que el sector energético es el principal responsable de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Y también hablo mucho de la necesidad de estructurar el sistema jurídico energético a partir del esquema jurídico ambiental. Hablo de una suerte de necesidad de sujeción del derecho energético a ese esquema jurídico ambiental preexistente. Creo que el concepto de medioambientalización del derecho energético es un concepto que debemos incorporar dentro de todas nuestras discusiones relacionadas al sector energético. Y bueno, mis principales conclusiones son las siguientes. Hablo de la necesidad de unas reformas legislativas, la falta de una ley general del sector eléctrico en Paraguay, atendiendo por supuesto a todas las particularidades técnicas y económicas que tiene el sector. Justamente la parte no de no puede estar solamente conforme a un criterio ético o un criterio social, sino necesitamos de la ciencia, necesitamos de la técnica, y bueno, es una realidad de la cual no podemos escapar. Y por supuesto, tomando en consideración varias ramas del derecho, al menos en Paraguay no podemos hablar de ninguna manera de la existencia de una autonomía del derecho ambiental, del derecho energético como tal, sino el derecho energético y en particular el derecho regulador del sector eléctrico está integrado por varias ramas tradicionales del derecho, como sería el derecho administrativo, el derecho público económico en general, el derecho internacional público, por las hidroeléctricas binacionales que tenemos, el derecho de aguas, por los aprovechamientos. La potencia del Ministerio de Energía, en este momento Paraguay no tiene como ese anclaje institucional lo suficientemente sólido como para agrupar a todas las instituciones con competencias en el sector energético. La necesidad también del dictado de normas de fomento de energías renovables
en este momento realmente hay muchas trabas. Tenemos una ley que es del año 2006 de generación y transporte independiente, que en teoría fomenta las energías renovables, pero se ha diseñado de una forma en la que es tanta la burocracia que hasta la fecha, estamos hablando de más de 15 años después de su promulgación, no hay una sola experiencia en el país. Entonces, necesitamos una reforma respecto al fomento de las energías renovables, también para la eficiencia energética y la transición energética, y por último, la necesidad de efectivizar aquellas normas que tocan el paradigma de la energía eléctrica como un derecho humano. Esto es algo muy interesante, ya que en la legislación paraguaya tenemos normas que reconocen a la energía eléctrica como un derecho humano. Sin embargo, más allá de algunos casos muy aislados de tarifas preferenciales que se sustentan un poco en los ingresos de las personas, no hay suficiente, el Estado no ha hecho lo suficiente como para garantizar que efectivamente la energía eléctrica sea un derecho humano. Y también todo lo relacionado a la lucha contra la pobreza energética, que, bueno, que en el hemisferio sur tiene connotaciones distintas a las que tiene en el hemisferio norte. Y por último, hablo de la necesidad de la urgencia de la toma de medidas por varias razones, porque se nos está acabando el excedente eléctrico, porque necesitamos tomar más medidas para poder cumplir con nuestros compromisos asumidos a partir del Acuerdo de París. Y bueno, en términos energéticos, los plazos son mucho más largos y tenemos que hablar de una planificación y una ejecución de por lo menos 10 años. Y muy bien, yo con esto, bueno, termino. Ojalá que en algún momento puedan tener acceso al libro. Si alguno de ustedes está interesado en algún capítulo, la totalidad del libro. Es interesado. Sin más, quiero agradecer de vuelta por esta oportunidad, por compartir con otros colegas quienes también están publicando su libro, y bueno, decirles que para mí, sobre todas las cosas, es un gran placer compartir estos espacios con gente con gente tan preparada y sobre todo con gente tan noble. Así es que, bueno, sin más, con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias, Freddy, por esa magnífica presentación.